Me llamo Julián Zapata. En los archivos empolvados de la extinta Procuraduría General de la República. En las fichas rojas digitales que parpadean incesantemente en las pantallas de la Interpol en León. Y en los expedientes clasificados Top Secret de la DEA. Aparezco bajo una colección de alias que suenan a personajes de una tira cómica barata o a claves burocráticas sin alma. El Piolín, el Jerry o el aséptico comandante J. Sands. Tengo 44 años, pero esa cifra es engañosa. Si un forense decidiera abrirme el pecho en una autopsia y contara los anillos de mi corazón como si fuera un roble viejo y enfermo, encontraría siglos de podredumbre acumulada. Mis articulaciones crujen con la humedad como madera vieja y mis ojos tienen esa película lechosa y permanente de quien ha visto demasiado, de quien ha presenciado el final de la humanidad y ha dormido muy poco en las últimas 2 décadas. Durante 10 años fui la sombra proyectada en el asfalto, el escudo de carne humana, el perro de ataque rabioso y el confidente renuente de Edgar Valdés Villarreal. El mundo lo conoció, lo temió, y, en un giro grotesco de la cultura moderna, lo convirtió en un meme de internet como la Barbie. Para los noticieros, él era el narco junior, el guapo, el sádico con cara de niño rico. Para mí, fue el arquitecto meticuloso de mi destrucción y el enigma indescifrable que me ha traído a este ataúd de concreto reforzado. Hoy, desde esta celda de aislamiento en la unidad de alojamiento especial de la prisión de máxima seguridad de Terre Haute, en el desolado estado de Indiana, el concepto del tiempo se ha disuelto por completo. Aquí no hay día ni noche. El sol es un recuerdo lejano. Solo existen ciclos de luz artificial, tubos fluorescentes que zumban con una frecuencia eléctrica diseñada por psicólogos conductuales para inducir la migraña y mantener la ansiedad a flor de piel. El aire acondicionado es un taladro constante en el cerebro. Un frío industrial, aséptico y químico que se mete debajo de las uñas y se asienta en los pulmones. Estoy pagando una condena de la que probablemente saldré solo en una bolsa de plástico negra de alta resistencia, con una etiqueta de la morgue colgada del dedo gordo del pie derecho. He decidido romper el pacto de silencio, ese código de honor entre ladrones. La famosa omertá mexicana que en realidad es solo pánico disfrazado de lealtad canina. No busco redención. La redención es un artículo de lujo, una joya brillante que gente como yo, con el alma gangrenada y las manos manchadas de inmundicia, no puede permitirse ni en sueños. Tampoco busco perdón, porque no hay nadie vivo que quiera dármelo. Las viudas y los huérfanos que dejé atrás me escupirían. Y los muertos, afortunadamente, no escuchan. Lo hago porque estoy harto. Harto de escuchar las mentiras estériles que repiten los analistas de seguridad de escritorio en los noticieros de la noche. Harto de esas narcoseries baratas de televisión que glorifican la mierda en la que nos ahogamos, poniendo a actores de dientes perfectos y piel bronceada a jugar a ser asesinos con códigos morales que no existen en la vida real. Ustedes creen conocer la historia. ¿Han visto la foto? Esa maldita foto del 30 de agosto de 2010 que dio la vuelta al mundo. Edgar esposado, flanqueado por federales encapuchados que parecían ninjas de bajo presupuesto. Vistiendo una camiseta polo verde marca Ralph Lauren, que disparó las ventas de la marca en Tepito. Sonriendo ante las cámaras como si estuviera en una alfombra roja de Hollywood y no camino al 9º círculo del infierno federal. Esa sonrisa engañó a todo México. Creyeron que era cinismo puro. Creyeron que era la arrogancia de un narco intocable que se burlaba del sistema judicial corrupto. Pero yo estaba ahí, a escasos metros, sucio,
con las muñecas laceradas por los cinchos de plástico que me cortaban la circulación, sintiendo el cañón frío de un fusil HK-3 presionando la base de mi nuca. Yo sé lo que había detrás de esa mueca. Todo lo que creen saber sobre el cártel de los Beltrán Leiva y el ascenso de la Barbie es solo la punta del iceberg de una operación de inteligencia mucho más oscura, podrida y compleja. La verdad es que Edgar nunca fue el jefe supremo autónomo que pintaban los corridos pagados. Edgar era un peón de lujo, un alfil brillante y sangriento en un tablero de ajedrez tridimensional, que jugaban tipos de traje impecable en oficinas climatizadas de Washington y la Ciudad de México. La gran revelación, lo que me ha mantenido vivo y despierto en estas noches interminables, donde los gritos de los otros reclusos rebotan en el concreto como lamentos de almas en pena, es simple y aterradora. La Barbie nunca sonreía de verdad. Esa sonrisa del final fue de alivio. Él sabía que la DEA lo iba a traicionar, porque él los había estado usando durante años, y al final ellos decidieron cobrar la factura y desecharlo. La guerra que desatamos, los cuerpos colgados en los puentes de Cuernavaca que se mecían con el viento de la madrugada, Acapulco ardiendo en llamas, mientras los turistas huían despavoridos. No fue solo por territorio, fue por supervivencia. Edgar sabía que su tiempo se acababa desde el día 1. Y el error de cálculo. La génesis del desastre. Seguramente se preguntan cómo un tipo como yo, nacido en una familia de clase media en Naucalpan, Estado de México, con una madre que rezaba el rosario diario a las 6 de la tarde y un padre que trabajaba 40 años en una oficina gris de gobierno, esperando una jubilación que apenas le daría para comer. Terminó siendo el jefe de sicarios de uno de los hombres más buscados del planeta. Tenía estudios truncos en derecho y una vida normal por delante. No fue la pobreza extrema. No fue el hambre de pan lo que me empujó al abismo. Ojalá hubiera sido eso. La necesidad física es más fácil de justificar ante el tribunal de Dios que la simple, vulgar y estúpida avaricia. Era el año 1998. Tenía 22 años y el mundo me parecía exasperantemente pequeño. Me gustaba la vida rápida. Sentirme importante, caminar por los pasillos de los juzgados del reclusorio norte con mi traje barato de poliéster como si fuera el dueño del lugar, aunque solo era un pasante mal pagado que sacaba copias y compraba refrescos. Me gustaban los coches que mi salario no podía pagar y las mujeres que olían a perfume caro y que no me voltearían a ver si no trajera la cartera abultada. Empecé moviendo cosas pequeñas en el Distrito Federal. Favores para gente de la colonia Morelos y Tepito. Entregas de paquetes cerrados con cinta canela que pesaban poco, pero valían mucho. Arreglos con secretarios de acuerdos corruptos para perder expedientes. Me sentía listo. Un lobo de las calles de asfalto. Más listo que el sistema. El error, el momento preciso en que mi destino se torció, ocurrió un martes de noviembre. Una tarde gris y lluviosa que presagiaba mi desgracia. Me confiaron el resguardo de una camioneta Ford Lobo negra, vidrios polarizados, en una bodega discreta de la colonia Doctores, una zona de talleres mecánicos y refaccionarias robadas. La instrucción de El Gordo, mi contacto en ese entonces, fue precisa, casi religiosa. Adentro hay $80,000 en efectivo y 5 kilos de cocaína pura, lavada de la buena, para un distribuidor de la zona rosa. No te muevas, no abras la puerta, no respires hasta que volvamos. Si te da hambre, te aguantas. Si te da sueño, te paras de cabeza. Me senté en una caja de madera, fumando rally tras rally, mirando la camioneta como si fuera un ídolo pagano. Pasó 1 hora, pasaron 2.
El aburrimiento es el peor enemigo del delincuente novato. Te hace cometer errores por pura inercia. Mi estómago empezó a rugir y mis cigarros se acabaron. 20 minutos, pensé. Solo voy a la tienda de la esquina por unos Marlboro rojos y una torta de milanesa, y regreso. Nadie se va a enterar. Está lloviendo, no hay nadie en la calle. La arrogancia de la juventud es un veneno lento. Salí, cerré el candado con desidia, sin verificar que el gancho hubiera entrado bien, y caminé bajo la llovizna ácida de la ciudad. Me tardé más de la cuenta coqueteando con la chica del mostrador, una tal Verónica, sintiéndome un gángster de película. Cuando regresé, la puerta de la bodega estaba entreabierta. El candado no estaba roto, estaba en el suelo, intacto. Alguien tenía copia, o yo no lo cerré. Entré corriendo, resbalando en el piso mojado, con el corazón golpeándome las costillas como un martillo neumático. La camioneta seguía ahí, pero la ventana del copiloto estaba hecha añicos. Los vidrios brillaban en el suelo como diamantes falsos. Los compartimentos secretos bajo el asiento trasero estaban abiertos, despanzurrados como bocas hambrientas, vacíos, ni el polvo ni el dinero. Sentí como la sangre se me iba a los talones, dejándome mareado. El frío que me recorrió la espalda no era del clima. Era el aliento gélido de la muerte soplándome en la nuca. Me dejé caer de rodillas en el suelo sucio de grasa y aceite, sabiendo que mi vida, tal como la conocía, había terminado en ese instante. No me robaron unos ladrones cualquiera. Fui yo el idiota que dejó la puerta abierta a los buitres. O peor aún, alguien me había puesto una trampa, un 4, como decimos, y yo había caído con los 2 pies. De un día para otro debía una fortuna a gente que no aceptaba "lo siento" como moneda de cambio, gente que desmembraba deudores como advertencia. Me citaron 2 días después, en un taller mecánico en Iztapalapa, cerca del Cerro de la Estrella. Era de noche. El lugar olía a aceite quemado, a solvente industrial y a orina de perro viejo. Había música de banda sonando bajito en una radio vieja manchada de pintura. Allí estaba el ruso, un operador de nivel medio de los Beltrán Leiva en la capital. Era un tipo calvo, con cicatrices de acné profundo en las mejillas y manos enormes, de carnicero, manchadas de grasa negra. Estaba comiendo unos tacos de suadero sobre el cofre de un tsuru desmantelado, con una salsa roja goteando por sus dedos. No me gritó. No me golpeó al entrar. Eso fue lo peor. La violencia explícita la puedes procesar, pero la calma psicópata te paraliza. Me habló con una voz susurrada, casi paternal, mientras masticaba la carne con la boca abierta, haciendo ruidos húmedos. «Julián, Julián», dijo, negando con la cabeza y limpiándose la salsa de la comisura de los labios con el dorso de la mano peluda. «Eres un pendejo con iniciativa, y eso es peligroso. ¿Tú sabes cuánto cuesta 1 kilo de ese polvo en el mercado? ¿Sabes cuántos pendejos tienen que morir en la selva? ¿Cuántos sobornos hay que pagar en la frontera sur para traerlo desde Colombia hasta aquí? Señor, le juro que yo voy a pagar. Deme tiempo». Empecé a balbucear, temblando como una hoja, con las rodillas chocando una con la otra. «Cállate», me interrumpió suavemente, sin dejar de masticar. «Tienes 2 opciones, mijo. Plomo o plata. Pero como no tienes plata, y tu familia vive al día en una casa de Infonavit que ni es suya, la única forma de pagar esta deuda es con tu vida. Pero no muriendo aquí, manchándome el piso que acabo de barrer. Vas a trabajar. Tu vida ahora es propiedad del cártel. Tu título de abogado, úsalo para prender el boiler.
Hago lo que sea, supliqué, sintiendo las lágrimas calientes y humillantes en mis mejillas. La dignidad había salido por la ventana hacía mucho. No vas a ser abogado, Julián. Te vas al norte, a Nuevo Laredo. Allá necesitamos carne fresca para la guerra contra los del Golfo. Si sobrevives un año, la deuda está saldada. Si no, bueno, a nadie le importará un abogado muerto en la frontera. Te subes al camión hoy mismo, y si intentas correr, matamos a tu madre, a tu padre y a tu hermano menor. ¿Entendido? Me subieron a un autobús esa misma noche, sin despedidas, sin maletas. Solo con el miedo incrustado en los huesos, la ropa que traía puesta y 500 pesos en la bolsa. Julián Zapata, el estudiante, había muerto. Nacía el peón. Mundo. Bautismo de fuego. La escuela del terror. Nuevo Laredo a principios de los 2000 no era una ciudad. Era una herida abierta en el costado de México, supurando violencia. El aire allí tenía una densidad diferente, pesada, cargada de polvo del desierto, estática eléctrica y el olor acre de la pólvora quemada. Nos llevaron a un rancho en las afueras, un campo de entrenamiento improvisado escondido entre matorrales espinosos y mezquites retorcidos, donde el sol te cocinaba el cerebro a 40 grados a la sombra, y las serpientes de cascabel eran la menor de tus preocupaciones. Éramos 20 reclutas. Una mezcla grotesca de humanidad desechable. Exmilitares desertores buscando mejor paga que la miseria del ejército. Policías municipales corruptos huyendo de órdenes de aprehensión. Pandilleros tatuados de la Mara Salvatrucha y otros, como yo, deudores desesperados con cara de susto. Los instructores no eran narcos comunes con sombrero, eran ex caiviles guatemaltecos y desertores de las Fuerzas Especiales Mexicanas, GAFE. Tipos duros, de pocas palabras, piel curtida como cuero y miradas vacías, muertas. No nos enseñaron a disparar a siluetas de papel con forma humana como en las películas. Nos enseñaron la anatomía del asesinato. Nos enseñaron a dejar de ver a las personas como seres humanos con padres, hijos y sueños, y a verlas como objetivos, como bultos de carne biológica que respiran y que hay que apagar. Nos enseñaron a usar cuchillos de combate, a hacer nudos ciegos con cuerdas de nylon, a disolver cuerpos en tambos de 200 litros con ácido y sosa cáustica. El objetivo no tiene alma, nos gritaba el instructor, un guatemalteco bajo y fibroso al que llamaban Caivil Cero, mientras nos hacía correr bajo el sol hasta vomitar. El objetivo es un obstáculo. Ustedes son la herramienta. Si la herramienta duda, la herramienta se rompe y se tira a la basura. Y aquí, la basura se quema. Dormíamos en el suelo. Comíamos frijoles fríos y vivíamos con el miedo constante de ser ejecutados por fallar en el entrenamiento. Vi morir a 2 compañeros en esas semanas. Uno se desmayó en una marcha forzada y lo dejaron ahí, en el desierto. El otro intentó robar comida y desapareció en la noche. Solo escuchamos un disparo lejano. Mi primer trabajo real no fue en un combate abierto, con la adrenalina protegiéndote. Ojalá hubiera sido así. Fue algo mucho más íntimo, calculado y terrible. La verdadera prueba de graduación. Me llevaron a una casa de seguridad en la colonia Viveros, una vivienda de interés social abandonada, con las ventanas cubiertas con periódicos viejos y cinta canela. El olor, eso es lo primero que te cambia para siempre. No es el olor a muerte podrida, es el olor previo. El olor a miedo rancio. Una mezcla química de orina seca, sudor frío de terror, heces y el aroma metálico, como de monedas viejas.
de la sangre que se ha impregnado en el concreto. En una habitación con azulejos blancos manchados de marrón, había un hombre atado a una silla de madera. Era joven, quizás de mi edad. Estaba golpeado salvajemente. Su cara era una masa morada e irreconocible, hinchada como un balón. Le faltaban dientes. Respiraba con dificultad, haciendo un gorgoteo húmedo y rasposo, como si tuviera líquido en los pulmones. Sus muñecas estaban moradas bajo los cables de plástico industriales. Me pusieron una pistola Browning 9mm en la mano. Pesaba 1 tonelada. El metal estaba frío contra mi palma sudorosa y resbaladiza. A mi lado estaba el Cholo, un sicario veterano con tatuajes hasta en los párpados y una sonrisa de dientes de oro. Me miraba con burla, fumando un cigarrillo que apestaba a marihuana barata. «Es un halcón de los Zetas», me dijo el comandante de la plaza, un tipo apodado El Carnicero, un hombre obeso que olía a loción barata, 7 machos y tabaco negro. Nos vendió la ubicación de un convoy la semana pasada. Murieron 3 de los nuestros por su culpa. Tienes que limpiarlo. Mi corazón latía tan fuerte que escuchaba el bombeo en mis oídos como un tambor de guerra, ahogando los gemidos del hombre amordazado. Miré sus ojos. Era lo único que quedaba intacto en su rostro destrozado. Ojos marrones, llenos de terror absoluto, suplicando sin palabras. Por un segundo, vi a mi hermano menor. Pensé en mi madre sirviendo la cena, en mis libros de derecho penal donde hablábamos de justicia, de debido proceso, de derechos humanos. Todo eso pareció pertenecer a otra vida, a otro planeta lejano. «Ándale, abogado», ladró el carnicero, perdiendo la paciencia. ¿O prefieres sentarte tú en la silla? Tenemos espacio para uno más. Esa es la lógica brutal del narco. Tu vida o la del otro. No hay tercera vía, no hay negociación. Mi mente se fragmentó en ese instante. Una parte de mí, el Julián que quería ser abogado, gritaba internamente: «No lo hagas, es un ser humano, esto es pecado mortal». La otra parte, el animal arrinconado que quería vivir, susurraba con voz fría: «¿Es él o tú? Él ya está muerto de todos modos. Hazlo y sobrevive». El hombre intentó decir algo a través de la cinta adhesiva gris. Sonaba como mamá o perdón. No quise saberlo. Cerré los ojos un instante. Respiré el aire viciado que apestaba a muerte y cloro y levanté el arma. Me temblaba la mano violentamente. «¡Firme, cabrón!», gritó el Cholo, dándome un empujón. «No le des en el cuello que haces un cochinero y tú vas a trapear. A la cabeza. 2 al pecho y 1 al coco». Apreté los dientes hasta que me dolió la mandíbula. Apreté el mango del arma hasta que los nudillos se me pusieron blancos. «Dios, perdóname, si es que existes en este agujero», pensé. Jalé el gatillo. El sonido fue ensordecedor en el cuarto cerrado, un trueno confinado. La pistola pateó mi mano hacia arriba. Abrí los ojos y vi el resultado. No hubo gloria, no hubo cámara lenta cinematográfica. Solo hubo un cuerpo que se sacudió violentamente por el impacto cinético y luego quedó flácido, pesado, como un muñeco al que le cortan las cuerdas. Un agujero negro en la frente manaba un río rojo oscuro que se expandía hacia mis botas tácticas baratas. El silencio que siguió al disparo fue peor que el ruido. Solo se oía el goteo rítmico de la sangre cayendo al suelo. Plic, plic, plic. Vomité. Vomité hasta sentir que se me salían las tripas, hasta que solo escupía bilis amarga y ácida, manchando el piso junto al cadáver. Las lágrimas me nublaron la vista. Una mezcla ardiente de horror, culpa y alivio por seguir vivo.
El carnicero se rió, una risa seca y rasposa como lija sobre madera. Me dio una palmada en la espalda que casi me tira al suelo sobre mi propio vómito. Bienvenido al infierno, chilango. Ya te bautizaste. Ahora eres uno de nosotros. Acostúmbrate, o tú serás el trapeador la próxima vez. Límpiate la boca y vámonos, hay tacos. Y me acostumbré. Dios me perdone, pero me acostumbré. La necesidad y el instinto de supervivencia te quitan la moral más rápido que el alcohol te quita la vergüenza. En 6 meses, ya no limpiaba, ya no vomitaba, ya jalaba el gatillo con los ojos abiertos, calculando el ángulo de salida de la bala para no mancharme la ropa. Descubrí, para mi horror absoluto, que tenía un talento nato no solo para la violencia, sino para la organización de la misma, para la logística del terror. No se trataba solo de matar. Se trataba de cómo hacerlo, cuándo hacerlo y cómo desaparecer sin dejar rastro. Esa precisión, esa mente de abogado aplicada al crimen, llamó la atención de los de arriba. Dejé de ser carne de cañón y me convertí en un especialista. 13. El ascenso y el encuentro. La mano derecha del diablo. Fue en 2004 cuando lo vi por primera vez. Nos habían movido a Acapulco para reforzar la seguridad de los jefes, quienes habían convertido el puerto en su patio de recreo privado, su feudo personal. Hubo una reunión cumbre en una residencia espectacular en el fraccionamiento Las Brisas, con vista a la bahía de Santa Lucía, que brillaba bajo la luna como un espejo negro salpicado de luces. Desde el perímetro de seguridad, escondido entre las palmeras ornamentales y las bugambilias, con un auricular en el oído, vi llegar las camionetas blindadas, Suburbans negras relucientes, impecables. Arturo Beltrán Leiva, el Barbas o el Botas Blancas, bajó primero. Era un gigante, un tipo rudo, de rancho, que imponía respeto a gritos, manotazos y abrazos rompehuesos. Caminaba como si fuera el dueño de la gravedad, con una pistola fajada al cinto adornada con diamantes que destellaban con las luces del jardín. Pero a su lado, bajó otro hombre. El contraste era violento. Edgar Valdés Villarreal. La Barbie. Le decían así por los ojos claros, verdes azulados, y la tez blanca, casi rosada, inusual en el mundo del narco mexicano. Tenía el cabello corto, cuidado al estilo militar o de colegio privado, y vestía una playera polo ajustada que resaltaba sus músculos de gimnasio trabajado con disciplina. Parecía un gringo perdido en la sierra, un mariscal de campo de fútbol americano colegial de Texas que se había equivocado de fiesta de graduación. Pero de muñeco no tenía nada. Mientras Arturo gritaba, pedía whisky etiqueta azul a gritos y ordenaba que trajeran la banda sinaloense. Edgar observaba. Era un depredador silencioso. No sudaba, a pesar del calor húmedo y pegajoso de la costa guerrerense. Sus ojos escaneaban el lugar constantemente, buscando salidas, buscando amenazas, buscando debilidades en la estructura de la casa, en el personal, en todo. Esa noche hubo un incidente que cambió mi destino. Un grupo de sicarios locales, gatilleros de poca monta, borrachos, drogados con cocaína y estúpidos. Intentó colarse en la fiesta argumentando que eran primos lejanos de algún lugarteniente menor. Estaban armados, agresivos y hacían mucho ruido. La guardia de la puerta principal estaba dudando, temerosos de ofender a alguien importante y ser castigados. Yo estaba a cargo de ese sector del perímetro. No esperé órdenes. Sabía que Arturo odiaba las interrupciones y que la seguridad debía ser absoluta, hermética. Caminé hacia ellos con mi rifle R-15 terciado al pecho, con el seguro quitado.
¿Quién es el encargado aquí?, gritó uno de los borrachos, agitando una pistola dorada corriente en el aire. No respondí con palabras. Con un movimiento rápido que había practicado 1000 veces en el campo, le arrebaté el arma torciéndole la muñeca. Le di un culatazo seco en el tabique nasal que sonó como una rama seca rompiéndose. Crack. Y lo puse de rodillas con el cañón caliente de mi rifle presionado contra su sien, hundiendo el metal en su piel. Nadie entra sin invitación, dije con voz calmada, casi mecánica, pero firme. Y si vuelven a levantar la voz, los voy a usar de abono para las palmeras de la señora. Lárguense antes de que cambie de opinión. Ordené a mi equipo con señales de mano que rodeara al resto, sin disparar un solo tiro, solo con la amenaza silenciosa de los punteros láser rojos, bailando sobre sus pechos como luciérnagas de la muerte. Los desarmé, les quité las llaves de sus autos y los saqué de ahí a empujones, sin hacer ruido, sin interrumpir la música de la banda El Recodo que tocaba a todo volumen adentro. Al día siguiente, al mediodía, me mandaron llamar. Entré a la sala principal de la mansión, donde el aire acondicionado estaba a tope, creando un microclima polar. Arturo estaba comiendo mariscos, callo de hacha y camarones, y riendo con 2 mujeres espectaculares. Pero fue Edgar quien me habló. Estaba sentado en un sofá de cuero blanco italiano, limpiando una pistola Beretta con cachas de oro y la imagen de la medusa de Versace. Me miró fijamente, con esos ojos fríos que parecían ver a través de mi piel, directo a mis pecados y mis miedos. «Manejaste bien lo de anoche, abogado», dijo. Su voz era tranquila, con un acento norteño pero agringado, arrastrando las R's de una forma particular, mezcla de Laredo, Texas y Sinaloa. Arturo quería matarlos y hacer un escándalo. Hubiera sido un desastre con los vecinos. Tú lo resolviste con cerebro y huevos. Aquí sobran los dedos inquietos para jalar gatillos, pero falta gente que piense antes de disparar. Bienvenido a mi guardia personal. Vas a coordinar mi logística. Ahí empezó mi verdadero ascenso. De ser un simple pistolero, pasé a coordinar la seguridad de sus traslados y las rutas de escape. Me volví su sombra. Julián Zapata murió oficialmente y nació el Jerry. Acapulco se convirtió en nuestro reino privado. Vivíamos como emperadores romanos en decadencia. Las fiestas eran legendarias, sí, pero eso es lo que la gente quiere oír. La realidad operativa era agotadora y estresante. Mi trabajo consistía en crear anillos de seguridad invisibles. Cuando Edgar iba al Baby O, la discoteca más famosa, yo tenía que tener gente infiltrada en la cocina disfrazada de meseros, en los baños limpiando, francotiradores en los techos de los edificios adyacentes y taxis halcones, circulando por la costera Miguel Alemán informando de cualquier patrulla federal. Una misión específica se me quedó grabada, ilustrando la locura surrealista en la que vivíamos y la audacia de Edgar. Era mediados de 2005. Teníamos que mover $40 millones en efectivo. Billetes de baja denominación, lo que ocupaba muchísimo volumen, desde el Distrito Federal hasta una casa de seguridad en Morelos. No podíamos usar camiones de carga ni trailers. Los retenes militares estaban muy perros después de un decomiso grande y revisaban hasta las llantas de refacción con rayos X. Edgar ideó el plan mientras bebía un Gatorade azul, mirando un mapa. «Nadie detiene a la muerte ni a la enfermedad, Jerry», dijo con esa frialdad clínica que lo caracterizaba. «El miedo a la muerte abre cualquier puerta». Compramos 5 ambulancias de terapia intensiva usadas, pero en buen estado. Las repintamos en un taller clandestino.
Clonamos los logotipos del IMSS y de la Cruz Roja con una precisión milimétrica. Contratamos paramédicos reales que estaban amenazados por deudas de juego o comprados con sumas obscenas. Y llenamos los compartimentos de oxígeno, las camillas con doble fondo y los gabinetes de medicinas con fajos de billetes de 100 y 20 dólares emplayados al vacío en plástico industrial. El dinero huele, ¿saben? El dinero viejo huele a manos sucias, a cocaína, a humedad y a avaricia. 40 millones huelen a poder concentrado, un olor embriagador y sucio. Yo iba en la ambulancia líder, vestido de enfermero, con un estetoscopio al cuello y una Glock 17 fajada bajo la bata blanca inmaculada. En la parte de atrás, un sicario apodado El Muerto, por pálido. Fingía ser un paciente infartado, intubado y conectado a máquinas que solo hacían ruido y luces, pero que no medían nada. Pasamos 3 retenes federales en la autopista del Sol, con las sirenas encendidas, aullando a toda velocidad. Recuerdo ver las caras de los soldados jóvenes, preocupados, quitando los conos naranjas y abriéndonos paso. Yo gritaba por el altavoz con falsa urgencia. Código rojo. Paciente crítico. Abran paso, se nos muere. La ironía era deliciosa y aterradora. Estaban dejando pasar el combustible de la guerra que juraban combatir. La adrenalina de pasar saludando a los soldados, sabiendo que llevabas el Producto Interno Bruto de un país pequeño atrás, es una droga más potente que la heroína. Sentía que era invisible, intocable, un fantasma que burlaba la realidad. Edgar iba monitoreando todo por radio satelital desde una ubicación segura, riéndose suavemente cada vez que pasábamos un control. Al llegar a la casa de seguridad en Cuernavaca y descargar las pacas de dinero, apilándolas como ladrillos para construir un muro verde, Edgar estaba ahí. No celebró. No hubo brindis con champán. Solo miró las montañas de billetes y dijo, «Bien hecho. Mañana hay más. No se confíen. El éxito te hace descuidado». Nunca había un gracias. Solo había más. Y esa insaciabilidad fue el principio del fin. Cuarto. La revelación, el teléfono gris. Fue durante esos años dorados, entre 2006 y 2008, cuando empecé a ver las grietas en la armadura de la Barbie. La gente piensa en él como el rey de la fiesta, el hombre que cerraba antros y regalaba botellas de Moet en Chandon a desconocidos. Y sí, existía esa faceta pública, diseñada para crear el mito. Pero yo vivía la faceta privada, la que nadie veía. Cuando las luces se apagaban, cuando las mujeres modelos se iban y quedábamos solo el círculo de hierro. Yo, su hermano, un par de lugartenientes. Edgar cambiaba. Se transformaba. Se volvía un manojo de nervios y paranoia vibrante. No dormía. Podía pasar 3 días seguidos despierto, consumiendo Red Bull y mirando mapas topográficos obsesivamente, marcando rutas que nunca usábamos. Se pasaba horas revisando sus Blackberries. Tenía como 10 diferentes, etiquetados con cintas de colores. Mandaba mensajes encriptados que borraba al instante, tecleando a una velocidad furiosa. Nunca sonreía en privado. Jamás. Podía estar cerrando un trato de 10 toneladas con los enlaces colombianos del Valle del Norte, y su cara era una máscara de piedra inescrutable. Pero había algo más, algo que no cuadraba y que me inquietaba profundamente. Una espina en el cerebro. A veces recibíamos pitazos de operativos federales con una precisión imposible, casi profética. Sabíamos la hora exacta, el color de los vehículos, el nombre del comandante que venía por nosotros. Arturo creía que teníamos comprada a toda la Policía Federal. «Son nuestros empleados, comen de nuestra mano», decía riendo con su vozarrón.
Pero yo, con mi mente analítica, empecé a sospechar que la información venía de más arriba, de mucho más arriba, de otro país. El momento de la verdad, el instante que me heló la sangre y me hizo cuestionar mi lealtad ciega, ocurrió en una casa de seguridad en las lomas de Cuernavaca, unos meses antes de la muerte de Arturo, a mediados de 2009. Era de madrugada, alrededor de las 3:00 a.m. El silencio solo era roto por el canto de los grillos y el zumbido distante de la ciudad dormida. Estábamos en la terraza, mirando las luces que titilaban en el valle como un mar de estrellas caídas. Edgar estaba bebiendo whisky etiqueta azul, algo rarísimo en él, porque siempre se mantenía sobrio para estar alerta. Estaba apoyado en el barandal, mirando a la nada. Me llamó con un gesto sutil de la mano. Me acerqué, esperando una orden sobre la seguridad del perímetro o un cambio de guardia. «Julián», dijo. Su voz arrastraba las palabras ligeramente por el alcohol y el cansancio acumulado. No me miraba a mí, miraba al horizonte negro. «¿Tú crees en la lealtad?» Me tensé. Se me erizaron los pelos de la nuca. Era una pregunta trampa. En este mundo, dudar es morir. «Sí, patrón. Al 100 con usted y con el señor Arturo. Hasta la muerte. Usted sabe que yo doy la vida». Respondí con la respuesta automática del sicario. La letanía que nos aprendemos de memoria como el Padre Nuestro para sobrevivir. Edgar soltó una risa amarga, corta, casi un ladrido. Sacó de su bolsillo del pantalón un teléfono satelital que nunca le había visto antes. Era gris, tosco, sin marca visible, con una antena gruesa y botones grandes de goma. No era de los Nextel que usábamos para el negocio diario. No era un BlackBerry. Parecía equipo militar. «La lealtad es un cuento para los pendejos que mueren en la calle, Jerry», susurró, girando el teléfono en sus manos como si fuera una granada sin seguro. «Esto se va a acabar. Arturo está perdiendo la cabeza. Se mete demasiada coca, ya no piensa. Cree que es Dios. Cree que puede pelear contra el gobierno mexicano y ganar una guerra frontal. Pero los gringos ya tienen el lazo en su cuello. Y cuando aprieten, no quiero estar cerca para que me salpique la mierda». Encendió la pantalla del teléfono. El brillo azul fantasmal iluminó su rostro cansado, marcando las ojeras profundas y moradas bajo sus ojos verdes. Por un segundo, un parpadeo, vi un nombre en inglés en el registro de llamadas recientes. Algo como Agent Smith o Handler US. No era un narco. No era un socio colombiano. Era un contacto de agencia americana. «Tengo un seguro de vida», dijo, guardando el aparato rápidamente en el bolsillo interno de su chamarra al ver que mis ojos se fijaban en él. «Pero los seguros son caros, Julián. Cuestan almas, cuestan hermanos, cuestan sangre». En ese momento sentí un vértigo nauseabundo, como si el suelo de mármol se abriera bajo mis pies. Lo comprendí todo con una claridad dolorosa y cegadora. Edgar estaba jugando a dos bandas. Estaba hablando con la DEA. No para entregarse, no todavía. Estaba entregando información, estaba entregando a sus rivales e incluso a sus aliados dentro del cártel, para limpiar el tablero. Usaba a los gringos para eliminar a la competencia, los Zetas, el Golfo, usando la fuerza del Estado. Y los gringos lo usaban a él para tener victorias mediáticas y decomisos récord. Era una simbiosis parásita. Esa era la razón de su seriedad perpetua, de su insomnio crónico. Vivía en la cuerda floja, traicionando a sus hermanos de sangre, mientras la DEA le prometía una inmunidad o un trato preferencial que él, en el fondo, con su inteligencia maquiavélica, sabía que era una mentira a medias.
Edgar estaba construyendo una escalera de cadáveres para salir del pozo, pero la escalera se estaba quemando debajo de sus pies. Mi mente corrió a 1000 por hora. ¿Qué debía hacer? Si corría a decirle a Arturo, Edgar lo sabría. Tenía ojos en todos lados. Y me mataría antes de que saliera de la casa. Si Arturo no me creía, me mataría por insubordinado y por sembrar discordia. Si me quedaba callado, era cómplice de la traición más grande de la década. Estaba atrapado. Miré a Edgar, y por primera vez no vi a un jefe todopoderoso. Vi a un hombre aterrorizado, pequeño, que trataba de vender a todos para salvarse a sí mismo. ¿Por qué me dice esto, patrón? Pregunté con un hilo de voz, sintiendo la boca seca. Porque tú eres listo, Jerry. Eres el único aquí que lee libros sin dibujitos. Cuando el barco se hunda, asegúrate de tener un chaleco salvavidas. O mejor aún, aprende a nadar con los tiburones antes de que te coman. Se dio la vuelta y entró a la casa, dejándome solo con el frío de la madrugada y el peso aplastante de un secreto que podía costarme la vida en cualquier segundo. Vi la culminación. Sangre en el paraíso. La guerra por el control del cártel fue el escenario donde esa traición se hizo carne y hueso. Tras la ruptura interna y el conflicto con el Chapo y el Mayo, la orden de Arturo fue calentar la plaza. Ustedes vieron los resultados en las noticias. Cuerpos decapitados, narcomantas colgadas en puentes peatonales con ortografía terrible, balaceras a plena luz del día frente a escuelas primarias. Para la prensa, era una guerra territorial irracional y salvaje. Para nosotros, era una purga dirigida quirúrgicamente por Edgar bajo instrucciones externas. Él me daba listas, nombres específicos, ubicaciones exactas. Estos estorban, decía. Estos trabajan para el otro bando. Y nosotros, sus perros fieles y ciegos, íbamos y cumplíamos, creyendo que defendíamos la empresa. Recuerdo una noche en particular en Acapulco que me persigue en pesadillas hasta hoy. Fue a finales de 2009. Teníamos que sacar a un operador de los Zetas, que se había aliado con una facción rival de los Beltrán, y estaba tratando de tomar el control de la venta en la costera. Estaba en un bar de mala muerte en la zona de tolerancia, un lugar llamado irónicamente el infierno. La instrucción de Edgar fue clara y aterradora. Sin sobrevivientes. Que sea un mensaje. Que sepan quién manda en el puerto. Quiero que tiemblen. Preparamos el convoy. 3 camionetas blindadas. 15 hombres armados hasta los dientes. El equipo táctico, incluyéndome, llevaba chalecos con las siglas de la AFI, Agencia Federal de Investigación, clonados, pasamontañas negros y rifles R-15 con cargadores de disco. Me ajusté el equipo. El sudor me picaba en la frente y se me metía en los ojos. Sabía que esto era una masacre, no una operación, pero no podía decir que no. Llegamos derrapando, bloqueando la calle. Rompimos la puerta de madera con un ariete improvisado. El ruido dentro de un lugar cerrado es una experiencia física brutal. Te golpea el pecho, te vibra en los dientes y te desorienta. La música de reggaetón, a todo volumen, se mezcló con los gritos agudos de las mujeres, el ruido de las sillas cayendo y el tableteo seco, rítmico y mortal de las armas automáticas. Ratatatata. El caos se desató. Botellas estallando en 1000 pedazos, madera astillándose, gente corriendo sobre vidrios rotos, resbalando en la cerveza. El olor a pólvora quemada llenó el aire al instante, denso como niebla, mezclado con perfume barato, sudor rancio, alcohol derramado y el hedor cobrizo e inconfundible de la sangre fresca. Fue una carnicería. No hubo resistencia real,
Ejecutamos al objetivo y a sus 3 escoltas, mientras intentaban torpemente sacar sus armas. Las balas atravesaron las mesas, atravesaron las paredes de tablaroca, atravesaron todo. En medio del humo y los gritos, vi algo que me rompió por dentro. Una mesera, una chica muy joven, de no más de 20 años, con el pelo teñido de rubio, estaba escondida bajo la barra, hecha un ovillo, abrazando sus rodillas, llorando en silencio con los ojos cerrados. Tenía un uniforme rosa ridículo manchado de sangre ajena. Me vio. Abrió los ojos y se clavaron en los míos a través de los agujeros de mi máscara. No gritó. Solo tembló, esperando el final. Levanté el rifle por instinto, por entrenamiento. La orden era sin sobrevivientes. Mi dedo acarició el gatillo. Ella cerró los ojos, aceptando su destino. El tiempo se detuvo. Recordé a mi hermana. Recordé que yo alguna vez fui humano, que tuve madre. Bajé el cañón del arma unos centímetros, desviándolo de su cabeza. «¡Quédate ahí!», le grité con voz distorsionada por la máscara, aunque probablemente no me escuchó por el zumbido de los disparos. «¡No te muevas!». Me di la vuelta y disparé una ráfaga al techo para cubrir mi inacción. Salimos pisando vidrios y sangre pegajosa que hacía un sonido de succión con nuestras botas. Al llegar a la calle, con la adrenalina a tope y el zumbido en los oídos, vi a Edgar en la camioneta blindada al final de la cuadra, esperándonos. No estaba vigilando el perímetro con su arma. Estaba hablando por ese maldito teléfono satelital gris, gesticulando. Me vio acercarme con la sangre de otros salpicada en mi chaleco táctico. Colgó rápido y por primera vez en años vi miedo puro en sus ojos. No miedo a morir, sino miedo a ser descubierto por nosotros, sus propios hombres. «Vámonos, rápido», gritó golpeando el tablero de la camioneta. «Suban. Los Federicos reales vienen en camino. Tienen la ubicación exacta. ¡Ya!». «¿Cómo sabe que vienen tan rápido, patrón? Si acabamos de tirar». Nadie ha podido reportar todavía. «¿Cortamos las líneas?», pregunté, desafiándolo por primera vez, con la sospecha ardiendo en mi garganta y el rifle aún caliente en mis manos. Me miró con odio, con una furia fría que prometía dolor. «Sube a la puta camioneta y cállate, Jerry. No me pagan para explicarte cosas. Arranca». Tenía razón. Pasamos 2 retenes esa noche mientras huíamos hacia la zona Diamante a 140 kilómetros por hora. En el primero, los federales nos alumbraron las caras con linternas potentes. Vieron las armas largas en el piso del vehículo. Vieron a Edgar. El comandante del retén hizo una llamada. Escuchó algo. Asintió y nos hizo señas para que pasáramos. «Adelante, clave águila, sin novedades. Váyanse». Ahí confirmé mis peores sospechas. Estábamos protegidos, sí. Pero esa protección tenía un precio manchado con la sangre de nuestros propios aliados y rivales entregados. Éramos los sicarios de la DEA, sin placa, sin sueldo y sin retiro. Edgar nos usaba para limpiar el terreno para alguien más. El punto de quiebre absoluto, el final de la lealtad. Fue la muerte de Arturo Beltrán Leiva en diciembre de 2009. La versión oficial dice que la Marina lo ubicó por un trabajo de inteligencia brillante. Mentira. Edgar lo vendió. Él dio las coordenadas. Él dio los horarios. Días antes del operativo masivo en los departamentos de lujo altitude en Cuernavaca, Edgar retiró su perímetro de seguridad personal que protegía a Arturo. Nos ordenó a mí y a mi grupo de élite replegarnos a la Ciudad de México con una excusa barata. Arturo quiere estar solo. Necesita privacidad con unas visitas importantes, cosas de faldas, nos dijo con cara de póker, limpiándose una pelusa invisible de su pantalón de diseñador.
Sabíamos que era mentira. Arturo nunca estaba solo. Era paranoico. Cuando empezó la balacera, cuando los marinos descendieron a rapel desde los helicópteros y convirtieron el complejo residencial en una zona de guerra urbana, Arturo estaba pidiendo apoyo a gritos por el radio de onda corta. «Barbie, contesta, hijo de la chingada. Traigan a los plebes. Nos están matando. Me tienen rodeado. ¿Dónde están los refuerzos? Contesta». Escuchamos la voz de Arturo, el gran jefe, el jefe de jefes, romperse en la frecuencia encriptada, llena de desesperación, rabia y la incredulidad de la traición. Edgar estaba sentado en una sala en la Ciudad de México, escuchando el radio. No se movió. No dio la orden de avanzar. Sus ojos estaban fijos en la pared, vacíos, distantes. Simplemente se sirvió un vaso de agua, bebió un sorbo, extendió la mano y apagó el aparato, silenciando los gritos de su mentor para siempre. Dejó que su hermano, el hombre que le dio poder y riqueza, fuera masacrado. Cuando vimos las noticias horas después, las fotos humillantes del cuerpo de Arturo cubierto de billetes ensangrentados, con los pantalones abajo y joyas arrancadas, una puesta en escena macabra de los marinos. Hubo un silencio sepulcral en nuestra casa de seguridad. Nadie se atrevió a decir nada, pero todos sabíamos lo que había pasado. El rey había muerto porque el príncipe lo había entregado a los lobos para salvar su propio pellejo. Edgar entró a la sala, miró la televisión donde repetían las imágenes y dijo con una frialdad que me heló los huesos: «El rey ha muerto. Ya no hay deuda. Ahora empieza lo difícil. Prepárense. Héctor Beltrán viene por nosotros y va a querer sangre. Va a querer nuestras cabezas en picas». Vi. El final del juego, la caída y la sonrisa. Los meses siguientes, de enero a agosto de 2010, fueron una pesadilla de paranoia y huida constante. Héctor Beltrán Leiva, el H, sabía de la traición y puso un precio inmenso sobre la cabeza de Edgar y de cualquiera que estuviera con él. La guerra se volvió personal, visceral. Ya no eran negocios. Nos cazaban como animales rabiosos. Aparecían cuerpos de nuestros compañeros descuartizados con mensajes dirigidos a la muñeca y la Barbie traidora. Nos movíamos cada 48 horas. Casas en Lerma, en Huixquilucan, en el sur del DF, cabañas en el bosque. Dormíamos vestidos, con las botas puestas y el fusil abrazado como si fuera un oso de peluche. Edgar estaba cada vez más errático, al borde de la psicosis. Ya no confiaba en nadie. Empezó a ejecutar a su propio personal, cocineros, choferes, mensajeros, por sospechas infundadas de que eran espías. Veía fantasmas en cada esquina. «Me están siguiendo, Julián», repetía constantemente, caminando en círculos en habitaciones oscuras con las cortinas cerradas. Los gringos me traicionaron. Ya no me contestan el teléfono. Me dejaron solo. Cambiaron los códigos. Me usaron y me tiraron. Resulta que la DEA, al ver que Edgar ya no les servía para controlar el caos y que se había convertido en un pasivo tóxico que generaba demasiada violencia pública, decidió cortarle los hilos. Su seguro de vida había expirado. La desesperación de un hombre poderoso que pierde el control es lo más peligroso que existe. Edgar era una bestia acorralada. Yo, su brazo derecho, empecé a planear mi propia salida. Pero ¿a dónde vas cuando la mafia te quiere muerto, el gobierno te quiere preso y tu propio jefe está loco y armado? No hay salida. Estás atrapado en la ratonera que tú mismo ayudaste a construir. Me sentaba en el borde de la cama, mirando mi pistola,
pensando si sería más fácil acabar con todo de un tiro en el paladar. Pero soy un cobarde. Quería vivir, aunque fuera un día más, aunque fuera en el infierno. Pensaba en mi familia, a la que no había visto en años. ¿Sabrían que seguía vivo? ¿Se avergonzarían de mí? Por supuesto que sí. El día de la captura, el 30 de agosto de 2010, el aire se sentía pesado, eléctrico, cargado de presagios. Estábamos en una finca rústica cerca de la Marquesa, una zona boscosa y fría en el Estado de México. Un lugar aislado, rodeado de pinos altos que crujían con el viento. Edgar llevaba días sin bañarse, usando la misma ropa, pegado a la ventana con binoculares. Había mandado a la mayoría de los escoltas lejos para no llamar la atención. Solo quedábamos los más leales, o los más estúpidos, como yo. Alrededor del mediodía, escuchamos el zumbido. Primero suave, como un insecto lejano, luego ensordecedor, vibrante. Helicópteros. No uno, sino 3 Black Hawks de la Policía Federal volando bajo, rozando las copas de los árboles, levantando polvo y hojas secas. El sonido de las aspas cortando el aire es inconfundible. Te vibra en el esternón y te avisa que el final ha llegado. Luego, el estruendo de los camiones blindados rompiendo el portón de madera de la entrada. ¡Crack! ¡Nos cayeron!, gritó uno de los muchachos. El pibe, cargando su rifle con manos temblorosas. ¡Están aquí! Mis hombres, por instinto, tomaron posiciones en las ventanas, levantaron los rifles. Yo cargué mi arma, listo para morir peleando. Sabía que no saldríamos vivos si disparábamos. Pero el entrenamiento te hace reaccionar así. Miré a Edgar esperando la orden de fuego. Esperando el final al estilo Scarface que siempre imaginamos en nuestras fantasías enfermas. Edgar nos miró. Tenía una calma extraña, una paz sobrenatural que no le había visto en años. Sus hombros se relajaron. Dejó caer los binoculares al suelo. «Bajen las armas», ordenó en voz baja, casi un susurro. «¿Qué?», grité incrédulo, con los ojos desorbitados. «Nos van a matar, patrón. Tenemos que abrir fuego para romper el cerco y correr al monte». Dije que bajen las putas armas. Rugió, con la autoridad volviendo a su voz por un último instante. «Se acabó. No disparen. Nadie dispara. Si disparan, nos matan a todos». Soltó su pistola Beretta en la mesa de centro de madera rústica y levantó las manos vacías. «¿Patrón?», pregunté confundido, con el dedo temblando en el gatillo, sintiendo que el mundo se detenía. «Ya no hay a dónde correr, Jerry. Es hora de pagar la cuenta. Es mejor esto que lo que nos hará Héctor. Es mejor una celda gringa con 3 comidas al día que una fosa clandestina en México. Esto es la salida». Salimos al jardín con las manos en la nuca. El viento frío movía los pinos. Cientos de federales nos apuntaban desde todos los ángulos con rifles de alto poder. Perros ladrando, gritos de al suelo, hijos de su madre, manos donde las vea». Me tiraron a la tierra húmeda. Sentí una bota pesada en mi cuello, aplastándome la tráquea y el frío del cañón de un fusil en mi cabeza. El olor a pino, tierra mojada y miedo llenó mi nariz. Aquí quedé, pensé. Cerré los ojos esperando el disparo de gracia. Pero no llegó. Me esposaron con fuerza excesiva, dislocándome un hombro. Me levantaron a jalones. Y entonces giré la cabeza. Lo vi. Estaban levantando a Edgar. Lo sacudieron, lo pusieron de pie. Y ahí fue. Ahí ocurrió el momento que definiría su leyenda mediática. Mientras los flashes de las cámaras de los operativos empezaban a dispararse para documentar el triunfo del gobierno de Calderón, Edgar sonrió.
No era una sonrisa de burla hacia la autoridad. No era locura. Era una sonrisa de descanso absoluto. Por fin podía dejar de correr. Por fin podía dejar de mirar por encima del hombro, esperando la bala de un sicario de los Beltrán. Por fin podía dejar de fingir lealtad a un fantasma. Sabía que la DEA lo había traicionado, que lo iban a exhibir como un trofeo de caza, que pasaría el resto de su vida en una celda de concreto en Estados Unidos. Pero al menos estaba vivo. Al menos ya no tenía que vivir con el miedo de ser despellejado vivo y disuelto en ácido por sus enemigos. La cárcel era su refugio. La sonrisa era su suspiro final de alivio. Estoy a salvo, decía esa sonrisa. Ya no tengo que ser el monstruo. En el traslado a la Ciudad de México, en ese camión blindado tipo rinoceronte, oscuro, caluroso y ruidoso, me susurró una última cosa, aprovechando el rugido del motor y que los guardias estaban celebrando su victoria chocando los puños. No digas nada, Jerry. El silencio es lo único que nos queda. Aguanta. Ellos saben todo, pero no tienen pruebas de todo. Yo me encargo. Pero se equivocó. El silencio no nos salvó. Nos enterró en vida. Él negoció. Yo me hundí. Epílogo. La jaula de oro y el olvido. Ahora estoy aquí, hablándole a esta grabadora imaginaria en mi cabeza, rodeado de muros que sudan frío. Mi vida se resume a una hora de patio en una jaula individual, donde apenas veo un recuadro de cielo gris a través de una reja doble. Comida insípida que sabe a cartón mojado y el eco de mis propios recuerdos que no me dejan dormir. Veo a los nuevos capos en la televisión pequeña que nos permiten ver a veces en el área común, cuando los guardias están de buenas. Niños jugando a ser dioses, alucines, con armas que no saben usar, presumiendo en Instagram, creyendo que son inmortales. Me dan lástima. No saben que son ganado. No saben que el verdadero poder no está en las camionetas blindadas, ni en los cuernos de chivo bañados en oro, ni en los corridos que mandan componer, pagando miles de pesos. El verdadero poder está en los despachos con aire acondicionado en Washington y la CDMX, donde hombres de traje deciden quién vive y quién muere, con la firma de un papel o una llamada telefónica. Nosotros, los sicarios, los jefes de plaza, incluso tipos legendarios como la Barbie. Solo somos los empleados desechables de una industria multinacional. Somos los conserjes que limpian la sangre y sacan la basura para que el negocio continúe fluyendo. Somos el daño colateral necesario para que la rueda siga girando. He contado esto no para que me perdonen. Tengo las manos manchadas de tanta sangre que ni todo el cloro del mundo me limpiaría. He destrozado familias, he dejado huérfanos, he envenenado a mi país. Soy un monstruo, lo acepto. Pero soy un monstruo que dice la verdad. Lo cuento como una advertencia brutal y directa. Si estás escuchando o leyendo esto, chavo, y piensas que la vida de narco es glamour, mujeres, respeto y dinero fácil, estás viendo la película equivocada. La realidad es esta celda de 2 por 3 metros. La realidad es el olor a vómito cuando matas a un hombre atado por primera vez y te das cuenta de que perdiste tu alma. La realidad es la traición de la persona que llamas hermano y por la que darías la vida. La realidad es que tu patrón te va a vender al mejor postor cuando ya no le sirvas o cuando su propia piel esté en riesgo. No hay honor entre ladrones, y mucho menos entre asesinos. Edgar Valdés Villarreal, el gran muñeco, el hombre que sonreía ante la adversidad, terminó siendo un títere más al que le cortaron los hilos y guardaron en una caja oscura. Y yo, su sombra. Ahora soy solo un número de expediente olvidado en un archivero gringo, esperando la muerte como quien espera un autobús que se ha retrasado.
Esta es mi verdad, la verdad de el Jerry. Y ahora que la he escupido, tal vez, solo tal vez, pueda cerrar los ojos y dormir un par de horas sin ver los rostros de los muertos, mirándome desde la oscuridad de mi celda, preguntándome por qué ellos murieron, y yo sigo aquí, respirando este aire prestado. Fin de la transmisión.